Bienvenidos a Espacio Celeste, tu tienda especializada en astronomía. Soy Manuel Muñoz y en este vídeo os voy a hablar un poquito de en qué consisten los sistemas de autoguiado, qué tipos principales hay en el mercado y sobre todo ayudaros un poquito a elegirlos correctamente para el equipo que tenéis. Empezamos. Pues bien, ¿en qué consiste un sistema de autoguiado? Veréis, cuando queremos hacer astrofotografía y conseguir la mejor nitidez posible y evitar pues, las deformaciones y conseguir ya imágenes de una buena calidad, necesitamos lógicamente recoger la mayor parte o toda la información que podamos del objeto celeste que estamos fotografiando. Esa información es luz del objeto. Pues para recoger esa cantidad de luz necesitamos tiempos de exposición ya bastante largos. Con estos tiempos de exposición ya largos, pues el movimiento sideral que trae las monturas motorizadas con seguimiento sideral o las famosas GoTo no es suficiente. Necesitamos un seguimiento extremo si queremos ya hacer este tipo de fotografía y minimizar los errores y conseguir el mejor resultado. Entonces, por sí solo, la montura no nos va a corregir estos errores por las pequeñas imperfecciones y una serie de factores que impiden que el movimiento sideral sea perfecto. Para ello nos utilizamos un sistema de autoguiado que ahora lo explicaremos más adelante. Os explicaré en qué consiste y ese sistema de autoguiado nos corregirá esas pequeñas imperfecciones en el seguimiento de la montura. ¿Cuáles son los factores que influyen en el seguimiento? Pues bueno, hay varios, pero los principales son, por ejemplo, el error periódico de una montura o pequeñas deformaciones o imperfecciones en la fabricación de los engranajes, el backlash o las holguras de los ejes, el sin, las condiciones atmosféricas de visión, el tema de la refracción atmosférica. Cuando tenemos un objeto en una determinada posición, lo estamos fotografiando y va cambiando la altitud, bueno, pues ahí vais cambiando el enfoque, lógicamente, vais cambiando el tema de la refracción y nos afectará al seguimiento de la montura. Tenemos también pues el tema lógicamente importantísimo, el tema de la puesta en estación de una montura ecuatorial. Porque este tipo de fotos no olvidéis que se deben de realizar con una montura ecuatorial. Pues la puesta en estación, si no es precisa, cuanto menos precisa sea, peor será el seguimiento que tengamos y mayor deriva tendremos del objeto que fotografiamos. Tenemos también temas de pequeños cambios casi inapreciables de intensidad de la luz con la que alimentamos los equipos, que nos pueden producir pequeñas variaciones en el seguimiento. En definitiva, esos son bueno, el tema lógicamente del viento, si tenemos viento o vibraciones, pues, todos estos factores nos van a perjudicar a la hora del seguimiento, que ya de por sí tiene una montura. Entonces debemos corregirlo con el autoguiado. Entonces, dicho esto, ¿qué es el autoguiado? Pues es sencillo, es mediante una cámara acoplada ya sea al mismo tren óptico del tubo o paralela al mismo, va tomando fotos, va haciendo capturas de una estrella, la estrella elegida para hacer la guía, pues va haciendo capturas de esa estrella y analizando las imágenes que va tomando, la que toma y la anterior, así sucesivamente. Entonces, mediante un software específico, analiza esas imágenes y va viendo cuánto se va desplazando esa imagen con respecto a la toma anterior y así sucesivamente. Entonces, cuando ese programa, en función de unos parámetros que tiene, de los equipos que tenemos y de las configuraciones que le hagamos en función del cielo que tengamos y demás, pues analiza si ha habido una desviación que debe de corregir, y cuando el programa determina que tiene que enviar una corrección, envía unos pulsos a la montura de tal manera que ésta va corrigiendo periódicamente esa posición de seguimiento
para que el seguimiento sea perfecto. Entonces la estrella guía siempre aunque tenga pequeñas, los parámetros que dijimos antes o los factores que afectan al seguimiento vayan a ir produciendo pequeños errores, el software irá mediante la cámara detectando esas pequeñas desviaciones de la estrella con las fotos, que las toma cada periodo de tiempo muy corto, segundos o incluso menores de un segundo, y en función de eso manda pulsos y envía las correcciones necesarias a la montura para que siempre esté el seguimiento en perfecto estado. Sabiendo lo que es el autoguiado, en qué consiste, deciros que hay varios tipos de sistemas de autoguiado, pero principalmente los más utilizados son los guiados en paralelo o con tubos ópticos en paralelo al principal, y los guiados fuera de eje. Os lo explico muy rápido. El tema de guiado en paralelo, como veis, sería colocar un tubo guía, un tubo óptico paralelo al principal, ya sea aquí encima o con algún tipo de raíz o de cola de Milano que vaya en paralelo, con este tubo óptico y una cámara de guiado, con lo cual la cámara guía estaría en un tren óptico diferente al principal. Y el otro tipo que también se utiliza mucho es el guiado fuera de eje, que es mediante adaptadores como este que veis aquí, que tienen un prisma, se colocan en el mismo tren óptico del tubo principal donde hacemos la fotografía. Aquí se conectaría aquí con una cámara de guiado aquí encima y utilizaría el mismo campo de visión y la misma luz que le entra al tubo principal. Con el prisma se desviaría un poquito la luz y obtendríamos la imagen de la estrella guía a través de la cámara guía con estos adaptadores. El guiado en paralelo se suele utilizar normalmente en focales, cuando tenemos equipos de focales cortas y medias, y el guiado fuera de eje se suele utilizar casi siempre en focales ya más largas. El motivo, bueno, este en paralelo lo podéis utilizar también en focales, lógicamente en focales largas, pero más adelante en este vídeo os voy a explicar los factores que afectan a la hora de elegir uno u otro, el por qué cuando ya tenemos focales ya más largas, más 1500, 2000 o milímetros para adelante, muchas veces nos tenemos que ir a este tipo de guiados porque van a requerir tubos guía en paralelo bastante grandes, más pesados, vamos a tener más problemas de flexiones, con lo cual, dependiendo la montura que tengamos, la capacidad de carga y demás factores, pues nos van a hacer irnos a un guiado fuera de eje. Los dos son perfectamente válidos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Sí que es verdad que si es posible instalar un guiado en paralelo, tiene algunas más ventajas que un guiado fuera de eje, pero la elección que hagamos de uno u otro en función de nuestro equipo, que ahora más adelante os ayudaré cómo elegirla correctamente, cualquiera de ellas bien hecha o funcionará perfectamente un guiado. Montar un tubo guía en paralelo es crítico para que consigamos hacer un buen autoguiado. Veréis, un tubo guía en paralelo no es más que otro tubo óptico paralelo, normalmente se pone paralelo al tubo principal con el que vamos a realizar las capturas fotográficas. Lo normal es que se instale pues con ayuda de algún raíl o cola de Milano, con la abrazadera o bueno, en algunos casos con el soporte típico de base de buscador, que bueno, que en este caso ahora explicaré, es preferible este tipo de conexionado, de instalación. O bien, como veis aquí, pero también se puede, bueno, pues por otro tipo de raíl o de eje en el que tengáis el tubo paralelo al principal. Sí que es súper importante, lo que tenéis que tener claro que este tubo que ponéis aquí, el tubo de guiado, tiene que estar completamente rígido y sin flexiones con el tubo principal. Si no tuviéramos este tubo bien cogido aquí, por ejemplo en este caso con este tipo de abrazadera y este raíl de cola de Milano, se queda totalmente fijo, sin flexiones. Si no lo tuviéramos bien fijado,
cuando estamos haciendo una sesión de astrofotografía con su seguimiento sideral y de repente hay algún tipo de flexión en el que este tubo se mueve mínimamente con respecto a este, ese movimiento, el software de guiado va a ver que la estrella guía se ha desplazado y va a enviar unos pulsos a la montura para hacer esa corrección, pero en realidad la estrella guía no se ha desplazado. Lo que ha habido es un mínimo desplazamiento del tubo de guía con respecto al principal. Entonces tenéis que fijarlo de tal manera de que no tenga ningún tipo de flexión. Eso es crítico y es clave para minimizar los errores. Luego, por ejemplo, muchos buscadores, incluso como este, vienen de serie con el típico anclaje de la zapata del buscador. Podéis utilizarlo, ¿vale? Yo lo he utilizado y funciona bien. Pero bueno, sí que es verdad que os va a producir ciertos errores que si podéis evitarlos mejor, sobre todo cuando ya queremos hacer ya ciertas exposiciones de ciertas fotos que buscamos ya calidad y minimizar errores al máximo posible. Lo suyo es que si podéis fijarlo de esta manera o de otra similar, ya sea con algún tipo de otra cola de Milano y poner otro tubo en paralelo, como queráis, pero que se quede totalmente rígido. Bien, si optáis por un guiado fuera de eje, necesitaréis adaptadores de guía fuera de eje, que son pequeños adaptadores que tienen un pequeño prisma en su interior. Se colocan en el mismo tren óptico del tubo, ¿vale? Aquí no necesitaríamos ningún tubo externo de guiado ni nada, con lo cual no tendríamos, este por ejemplo tiene la ventaja de que no tendríamos problemas de flexiones ni de nada. Además suele ser más ligero, con lo cual añadimos menos peso a la montura. Está orientado, como dije antes, a focales más grandes. Este sistema se coloca en el mismo tren óptico, normalmente, bueno, en este caso es de la marca Celestron, pero bueno, hay en el mercado otros de otras marcas que suelen traer siempre algunos accesorios para acoplar a los tubos. Por ejemplo, en este caso, vamos a colocarlo, por ejemplo, en este tubo, sería con un pequeño adaptador que trae, arrosca en mis Cassegrain, trae más adaptadores. Una vez colocado aquí, sería meterlo directamente y ya tenemos el adaptador con el prisma en su interior, de tal manera que la luz que nos llega a la cámara de guiado, que van siempre aquí arriba, vamos a suponer que colocamos una cámara de guiado, la luz que nos entra del tubo principal, una porción pequeñita se desvía hacia la cámara de guiado, con lo cual el campo de estrellas que vamos a ver, las estrellas que vamos a ver a través de la cámara de guiado van a estar en el mismo campo de visión que vamos a hacer con el tren óptico principal, donde tendremos la otra cámara. Sí que es verdad que la luz que se desvía hacia esta cámara, al ser la porción de luz es menor que cuando utilizamos un tubo de guiado, lo cual siempre vamos a ver con este sistema menos cantidad de estrellas que con un tubo óptico paralelo, como lo hemos visto antes. Pero bueno, en realidad solo necesitamos una estrella buena para guiar. Normalmente, si esto lo configuras correctamente, no hay ningún problema. Siempre tened en cuenta que cuando coloquemos este tipo de aparatos, intentad, si es posible, colocarlo delante de la rueda portafiltros si vais a utilizarla, o de cualquier otro filtro, para que no afectéis, para que siempre le llegue la luz lo mejor posible a la cámara de guiado. También, bueno, ya a partir de aquí hacia atrás, pues ya colocáis lo que tengáis que colocar. Si vais a colocar rueda portafiltros, la cámara, siempre tened en cuenta que en este sistema es muy importante respetar los back focus. Si esto tiene una distancia ya de X milímetros, más los milímetros que van a sumar la rueda portafiltros, si ponéis, o lo que sea, pues que lo respetéis con la distancia también de back focus, de la distancia de foco que te da el fabricante de la cámara. Si ponéis un reductor de focal, o sea, todo lo que tenga lente, que sepáis que va a tener una distancia de enfoque que te va a dar el fabricante. Todo eso tendréis que respetarlo, tanto la distancia
del reductor que te dé, como la distancia del sensor de la cámara. Al final, en la mayoría de los casos tendréis que jugar con alguna que otra extensión o adaptador para que ya de por sí te traen los guiados fuera de eje para que juegues con ellos. Pero bueno, a lo mejor tienes que hacerte con alguno adicional para llegar a esa distancia de foco de tu equipo en cuestión. Ventajas, las que he dicho antes, que este sistema pues bueno, pesa menos, no tiene flexiones, pero bueno, que sepáis que guías con este tipo de sistemas, si lo equiparamos con el otro, siempre el gráfico de guiado, que bueno, eso los que habéis guiado ya sabréis lo que es el gráfico que te da el software de guiado, que te va indicando si el guiado está respondiendo bien, si no, la serie de pulsos que da la montura. Pues con un tipo de guiado de estos siempre los pulsos, las gráficas van a ser menos planas. Por otro lado, es un sistema que es muy sencillo de manejar. Una vez que lo tienes instalado, primero enfocas tu tren óptico principal, y una vez que ya lo tienes enfocado, pues lógicamente tienes que enfocar, porque esta cámara también tiene su distancia de foco, tiene la distancia que también te da el fabricante del prisma aquí. Tendrás que ajustar tu cámara, ¿vale?, a la distancia óptima de foco. Por ejemplo, en este caso pues también tiene, liberamos el toneo, también tiene su enfoque más fino, ¿vale? Este enfocador de Celetron, la verdad que a mí me encanta, tiene un tamaño de prisma bastante considerable para este tipo de distancias focales. Va muy bien, y sobre todo con sensores de cámara grandes. Y ya está. Bueno, sí, otra cosilla es cuando vosotros configuréis las longitudes focales del guiado en los programas, siempre lo van a pedir. Lógicamente, un tubo en paralelo, la longitud focal es la del tubo en paralelo. En este caso, la longitud focal de un guiado fuera de eje es la misma que la longitud focal del tren óptico principal. Bien, y antes de pasar ya al último punto del vídeo, que os daré algunos consejillos de cómo elegir mejor el guiado, ya sea fuera de eje o sea en paralelo para vuestro equipo. Sí, os quiero decir ahora rápidamente que a la hora de elegir un guiado, hoy en día es menos problema, porque hay dos tipos de conexionado, que es el por puerto ST4 y conexión directa de la cámara al PC. Verá, os lo resumo rápidamente, pero bueno, esto es para un curso aparte o para darlo un poquillo más, pero bueno, no es complicado. Simplemente deciros que ya prácticamente todas las cámaras tienen, bueno, las de guiado lógicamente, pero la mayoría de las cámaras que os van a servir para guiado os traen puerto ST4, que es un puerto que se le conecta un cablecillo como este que veis aquí, que es un cablecillo que trae un RJ, como un conector como los de Telefónica, de la red fija, pero que es como un RJ11, en realidad un RJ12, que en vez de tener 4 cables como el de Telefónica, creo recordar, tiene 6. Bueno, pues este tipo de conexionado, tú conectas tu cámara, ya sea fuera de eje o en paralelo, lo conectas por el puerto ST4 y directamente a la montura. Lógicamente la montura tiene que tener puerto de guiado. Una vez que lo colocamos, habrá que bajarse siempre, eso es en todo, hay que bajarse los drivers correspondientes, los controladores de la cámara, y ya decirle al programa que utilicemos de guía. Por ejemplo, si utilizamos el PHE2, pues habrá que decirle en este caso que es por puerto ST4. Una vez que lo tenemos así, es un método muy sencillo, no requiere de complicaciones de controladores, de hacer, que es verdad que al principio cuesta al principio, cuando de esas cosas no las dominamos cuesta más. Es simplemente conectar, bajarte el controlador y poco más. Y suele ser un método mucho más fácil y con menos problemas a la hora de iniciarte al principio. Pero tiene unas desventajas con respecto al otro que he comentado antes, de conexión directa a PC. Este sistema ST4 tiene la desventaja que, por ejemplo, si utilizamos, yo que utilizo el software PHE2 Guiding, con este sistema el software no permite, por ejemplo, conocer la posición de puntería que está en ese momento el telescopio,
con lo cual pues no puedo hacer, por ejemplo, una serie de cosas, como no puedo hacer un cambio de meridiano automático y que el guiado me lo haga. Por ejemplo, no puedo utilizar con esta función, no puedo utilizar si la montura tiene un PEG, un control de error periódico, para minimizar el error periódico que os comenté al principio. Pues con esta función, con este cableado no puedo utilizar esa función. Tiene desventajas de que cuando hacemos un guiado, si yo cambio de objetivo, tengo que volver a calibrar. Eso ya lo veréis cuando hagáis un guiado, que tenéis que calibrar siempre. Con conexión directa a PC, con que lo hagamos una vez, normalmente es suficiente. Bueno, tiene una serie de desventajas, pero bueno, sí que es verdad que muchas han llegado incluso a darle mala fama, pero funciona muy bien. Y es más, os recomiendo que si os iniciáis en el autoguiado, las primeras veces probad a hacerlo con ST4. Si tenéis lógicamente el cable, la cámara y la montura que tenga puerto, lo conectáis y probáis. Luego ya tendréis tiempo de ir avanzando a conexión directa a través de Ascom o Indy o lo que sea. Pero es un buen método porque es más rápido de configurar, sencillo. Y muy válido sobre todo cuando no tenemos los factores que os comenté al principio. Si no son muy graves, por ejemplo, si la montura no está excesivamente sobrecargada, va bastante bien de estabilidad, no tenemos demasiado viento, el SIN es bueno, la puesta en estación ha sido precisa, esto funciona perfectamente bien. Sí que es verdad que yo ya no lo suelo utilizar, utilizo el conexionado directo a PC con Ascom, pero bueno, porque tiene una serie de ventajas que no voy a entrar ahora en este vídeo. Pero bueno, que lo sepáis, que hay las dos conexiones. Por ST4 sería con cable, y lógicamente sin directa a PC, pues bueno, la cámara tiene un conector USB, lo conectáis directamente la cámara al PC, ya sea por cable directo al PC o a través de un hub, y luego como la montura la tenemos conectada a PC también, pues tenemos que comunicarlo a través de por ejemplo, de un protocolo como Ascom o Indy o similar. Esos son los dos métodos, simplemente para que lo supierais. Y ahora en el siguiente punto os doy unos consejillos rápidos de cómo elegir mejor el mejor equipo que se adapte a vuestra montura o a vuestro telescopio. Bien, para terminar os voy a dar unos consejos para que sepáis elegir mejor los guiados en paralelo y en fuera de eje. Lo primero es que siempre antes tened presente vuestro equipo que tenéis, lo que es la montura, la capacidad de carga que admite y cuánto margen tenéis, o prevéis que vais a tener que... Porque luego a veces que cargar la montura, porque a veces no es solo el guiado, porque ya cuando queremos hacer astrofotografía decimos, bueno, vamos a comprar un guiado, pero también vamos a hacernos con un aplanador o un reductor o no sé, o queremos añadirle también una caja de conectores para repartir mejor el cableado, y vamos añadiendo cositas. Entonces, que tengamos muy bien si podemos optar por un tubo en paralelo o por un guiado fuera de eje. Como punto de partida, yo recomiendo que primero vayáis a ver si la opción de tubo guía en paralelo o es factible. No es porque el guiado fuera de eje no vayáis bien, simplemente porque seguramente os salga más económico el tubo guía en paralelo con la cámara, porque un guiado fuera de eje normalmente requiere de cámaras de mayor sensibilidad, con lo cual mayor coste. Y los accesorios, los guiados fuera de eje, los accesorios que hemos visto con el Prisma también tienen un coste. Entonces, lo bueno del tubo guía en paralelo es que no requiere de que sea un tubo apocromático o un doblete, simplemente con que sea un acromático normalito tenemos. Sí que es verdad pues que tenga una serie de condiciones, que tenga un enfocador robusto, que aguante bien la cámara, que enfoque correctamente y ya está, no necesitamos una calidad óptica súper buena.
A partir de... Normalmente las aberturas solemos jugar en un rango de 50 a 80 milímetros. Más de 80, sinceramente, ya nos vamos a tubos demasiado pesados que pocas monturas portátiles soportan bien. Entonces, entre 50 y 80 tenemos un rango de aberturas de tubos. Por ejemplo, aquí tenemos el Evoguí de 50, que es un 50 y va súper bien este tubo. Os fijáis aquí que normalmente vienen de serie con el anclaje de zapata de buscador, que normalmente se los quitamos con los tornillos y lo acoplamos a la cola de Milano que le pongamos después. Luego, por ejemplo, hablando de los tubos guías, sí os recomiendo, tampoco es algo que sea dramático, pero o que os lleve a uno a otro, pero bueno, si tiene un enfocador, dentro de que el enfocador sea robusto y sea bueno, por ejemplo, en estos dos casos son helicoidales, los dos enfocadores, pero en este caso, en el ZG de 60, que a mí me gusta mucho como tubo de guiado, está muy bien, calidad-precio, pero cuando yo giro el enfocador para enfocar la cámara, me gira también la cámara. En cambio, en este caso no me gira, en el Evoguide no me gira. ¿Vale? Es un enfocador helicoidal, pero en este caso está libre de giro de la cámara. Esto es una pequeña gusta porque cuando está enfocando la cámara en el guiado, cuando está enfocando, se me está moviendo la cámara en el campo de visión y tengo que estar continuamente seleccionando otra vez de nuevo la estrella, sobre todo cuando estás enfocando. Pero bueno, no es algo crítico porque es verdad que cuando tú ya haces astrofotografía con un equipo dedicado y tienes una cámara ya enfocada, normalmente lo que haces es bloquearle, le bloqueas el enfoque y rara vez tenemos que tocar el enfoque del tubo guía. Con lo cual no es algo que lleve a un tubo o a otro, pero sí es una ventaja. Y luego, lógicamente, el enfocador normal de cremallera o de otro tipo, que también son válidos. Simplemente que sean robustos. Luego, también conviene que la longitud focal del tubo, cuanto más campo de visión veamos, pues mejor, más cantidad de estrellas vamos a ver. Pues lógicamente normalmente suelen ser focales cortas. Y luego, tema de elegir qué longitud focal nos conviene. Bueno, para ello tenemos que calcular la escala de píxeles o la relación angular del equipo de guiado y también la relación angular del equipo de guiado con respecto a la del tubo principal. Os pongo estas ecuaciones y estos calculillos para que más o menos tengáis una idea. En primer lugar, recomendamos que la escala de píxeles o la resolución angular del equipo de guiado sea superior a 0,5 segundos píxeles. Con esta ecuación que veis aquí, que os dejo aquí, se calcula la relación angular, que es 206 por el tamaño del píxel de la cámara entre la longitud focal del tubo que utilicemos. Luego, tened en cuenta también la relación entre los dos trenes ópticos, tanto el del tubo principal como el del tubo guía. La relación angular del tubo guía no debe ser, debe de tener una proporción o un equilibrio con respecto a la del tubo principal. Recordad que por un lado tenemos la longitud focal del tubo de guiado y la cámara de guiado, el tamaño del píxel, y por otro lado el tamaño del píxel de la cámara con la que hacemos la fotografía y el tubo principal. Pues entonces, si dividimos la resolución del tubo guía, o sea, la resolución angular o la escala de píxeles del tubo guía entre la resolución del telescopio, esta no debería de ser muy grande con respecto a la del telescopio principal. Entre 3, 4 o 5 veces sería lo ideal. Para elegir la cámara, pues tened en cuenta estas consideraciones. Hay muchas cámaras de autoguiado disponibles en el mercado, ¿vale? Y no es siempre fácil encontrar el modelo correspondiente, depende también del presupuesto que tengáis. Entonces, tened en cuenta estas cosillas. A más alta sensibilidad vamos a tener, pues nos va a permitir exposiciones más cortas, ¿vale? Y visores de guía, o sea, lo que son el tubo guía, pues de menor abertura y más ligero. Cuanto más sensible sea la cámara, mejor.
Siempre iros, si podéis, elegir un sensor monocromático, es más recomendado. Esto no quiere decir que el de color no sea válido, también es válido, pero ten en cuenta que tener un sensor a color no te va a dar ninguna ventaja, y aparte pierdes resolución y sensibilidad debido a la matriz de Bayer frente al sensor. O sea, vas a pagar más por una cámara, que cuando tú necesitas una cierta sensibilidad, pues vas a tener que pagar más por una cámara a color, por el tema de la matriz de Bayer, con lo cual siempre iros a sensores monocromos. Que cuanto menor ruido tenga la cámara, pues mejor. Que sea compacta y ligera, siempre tened en cuenta pues el tipo de enfocador que tenéis, la capacidad de carga y demás. El tipo de alimentación que da a través de USB, la velocidad de descarga, que al menos sea 2.0, USB 2.0, bueno, estas son pequeñas tonterías, tampoco es algo dramático, pero bueno, si tiene puerto guía ST4 o no, recordad lo que os dije anteriormente, y luego también tened en cuenta el tamaño del sensor. El tamaño del sensor tiene que ser una de vuestras prioridades, ¿vale? A la hora de elegir una cámara. Los sensores más grandes brinda un campo de visión más amplio y más estrellas guías, que seguramente tengáis más estrellas guías con las que podéis elegir para guiar, pero lógicamente son más costosos, un sensor más grande es más costoso. Os dejo aquí por ejemplo, esta es una relación de algunas cámaras, hay muchas más, pero bueno, os dejo algunas cámaras que son muy conocidas y que funcionan muy bien. Y por último, algunas consideraciones del guiado fuera de eje. Veréis, el mayor inconveniente que tiene un guiado fuera de eje es la capacidad de encontrar un campo de estrellas potenciales para poder guiar, debido a que no es lo mismo captar luz con un tubo óptico, que tenemos más cantidad de luz que la porción de luz que desvía el prisma hacia la cámara. De ahí que necesitemos las cámaras deben ser más sensibles que cuando utilizamos un tubo en paralelo, un tubo de guía en paralelo. Entonces, tenemos que tener eso presente. Cámaras siempre, elegir las monocromas, es importantísimo que sean lo suficientemente sensibles para este tipo de guiado. Tened en cuenta el tamaño del prisma. Cuanto más grande sea el tamaño del prisma, mejor, mayor porción de luz nos llegará a la cámara. Lógicamente la calidad del prisma también, ¿vale? Pero cuanto mayor tamaño, en igualdad de condiciones, cuanto mayor tamaño sea también. Tened en cuenta los back focus, las distancias, ¿vale? Las distancias del adaptador, de guía fuera de eje y de lo demás que tengáis. Tened en cuenta, el tema de... tenéis que tener en cuenta también el tamaño del sensor de la cámara. Por ejemplo, si tenemos un sensor muy grande y un prisma muy pequeñito, pues vamos a tener seguramente viñeteo. No es que sea un problemón, pero bueno, estáis desperdiciando la cámara, entonces no tiene sentido que os compréis un guiado fuera de eje por ahorrar costes, con un prisma más pequeñito, y luego vayáis a una cámara súper sensible con un sensor súper grande y tengáis desperdiciando la cámara. Entonces equilibrar bien ese asunto. Yo prefiero siempre un prisma, le doy mucha importancia al tamaño del prisma, sobre todo cuando estamos ya con telescopios de distancias focales grandes, y luego lógicamente una cámara, pero el tamaño del prisma es fundamental. Y luego tiene unas ventajas, tiene muchas ventajas también el guiado fuera de eje. No solo tiene ese inconveniente de que cuesta más captar el campo de visión de estrellas potenciales. Tenemos la ventaja de que aquí eliminamos directamente los problemas de flexiones que tengamos. También tenemos el tema de que tenemos menos peso. Y luego una cosa que me gusta mucho es que si por ejemplo tenemos problemas de pequeños movimientos en el enfocador o los típicos movimientos de un espejo, de la celda del espejo, que no... Aquí, como está dentro todo del tren óptico, todos esos problemas que tenemos en el tren óptico principal cuando hacemos fotos,
Como es la misma luz que no entra a la cámara de guiado, pues el guiado puede corregir esos pequeños problemas de nuestra óptica principal, lo cual es una ventaja. La mayor desventaja es esa, que es más costoso. Si queremos asegurarnos de guiar bien con un sistema, es más costoso, y que vamos a tener siempre un campo de estrellas potenciales menor que en un sistema de guiado en paralelo. Bueno, con esto ya terminamos el vídeo. Os quería simplemente dar un punto de vista de en qué consiste el guiado, cuáles son los tipos de guiado principales que hay y algunos parámetros que debéis de tener en consideración a la hora de elegirlo. Sé que no puedo ser muy específico a la hora de hacer este tipo de deciros esta es la longitud focal que necesitáis, o esta es la cámara, o esta cámara es mejor que la otra. Es que no funciona así, porque todo va a depender de la óptica que tengáis, de la montura, lógicamente, como en todo, de buscar un equilibrio a lo que necesitamos, a un coste, porque claro que os podría decir una cámara mono tal, de mayor sensibilidad, 1000 euros de cámara, pero no se trata de eso, se trata de ajustar a un presupuesto adecuado a la calidad que buscamos y que necesitamos, ni más ni menos. Entonces, que tengáis en cuenta esas consideraciones y ya en función de eso, pues apoyaros cuando tengáis dudas en tiendas como la nuestra, y os asesoramos en lo que necesitéis. Cualquier cosa, ya sabéis, en espacioceleste.es podréis encontrar lo que queráis de material astronómico, y si no, pues poneros en contacto con nosotros y buscaremos intentaremos ayudaros en lo que podamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.